Gracias por estar en sintonía de Noticias Globovisión Internacionales, conectarse también a través del canal de YouTube Globovisión en vivo e interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Le damos la bienvenida a Robert Valencia, analista internacional. Buenos días, Robert, que nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos. Buenos días a ustedes y al público venezolano. Muchísimas gracias por la invitación. Robert, ¿cómo podemos definir lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos? ¿Cuál es el escenario con respecto al posible impago de la deuda? Bueno, además del análisis completo que ustedes ofrecieron al comienzo de esta emisión, desde el plano económico, no podemos obviar, lamentablemente, que este es también un tema político. Y hay que analizar también ese aspecto porque prácticamente con el anuncio de Joe Biden a la presidencia de cara al 2024, más los candidatos que se barajan en las primarias republicanas, estamos viendo que eso también forma parte de ese juego. Y evidentemente, si Biden sigue obteniendo ganancias legislativas de aquí al 2024, pues será más difícil para los republicanos hacerse a la mayoría de las cámaras, tanto alta como baja, igual con la Casa Blanca. Y cualquier daño, cualquier afectación a la economía, indudablemente podría menoscabar las ganancias y las probabilidades de Joe Biden de asumir la presidencia. Y esto también lo han analizado algunos analistas económicos, de que este tipo de crisis económica es totalmente evitable. Ya se ha visto anteriormente y obviamente ahondaremos más en ese tema, pero lo que se está poniendo aquí en juego es simplemente una crisis que está arraigada en una diferencia política entre republicanos, y no solamente republicanos en el estricto sentido de la palabra. Estamos hablando de republicanos del ala más fundamentalista, del ala más radical, y hablo específicamente de Marjorie Taylor Greene, de Jim Jordan, de Matt Gaetz, que son los republicanos que se conocen aquí como los republicanos MAGA, que hacen parte de una parte importante de ese grupo de republicanos en la Cámara Baja que precisamente han impulsado a que Kevin McCarthy pues haya tenido problemas también internamente, porque volviendo al punto, yo creo que eso es un tema político que involucra a ambos partidos, pero indudablemente, y como lo escuchamos en la misión al comienzo, pues va a afectar a las personas que dependen del gobierno, no solamente las personas que reciben pensiones, que reciben subsidios del Seguro Social, sino cualquier empleado que trabaje con el gobierno. Y esto se ha visto, por ejemplo, que al menos en 42 condados alrededor del país dependen, 1 de cada 20 personas son empleados federales. Estas personas se van a ver perjudicadas. Entonces, es un impacto que tiene raíces políticas, que evidentemente tiene ramificaciones económicas para todos. Robert, usted lo ha mencionado, todo esto tiene que ver también con un tema político. ¿Por qué se ha esperado hasta última hora, según parece, para llegar a un acuerdo que todavía, a menos de 10 días, no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo? ¿Por qué no se conversó esto durante las semanas anteriores? Y además, ¿cuál podría ser un acuerdo transparente o en el que ambas partes estén de acuerdo con esto? Porque podríamos ver quizás el año que viene, por ejemplo, que podrían arriesgarse nuevamente a un default para que poder llegar a concesiones el gobierno y el Congreso. Bueno, precisamente hablando de este tema teatral, porque así es como incluso algunos economistas lo han diseñado, ¿no? Esto es una parte histriónica, una parte teatral de llevar esto al plano político, y es simplemente un maniqueo de situaciones, vuelvo e insisto, en el plano político como tal. La razón por la cual no se ha llegado a algún acuerdo es basado en la experiencia del mismo presidente actual, Joe Biden, porque vivimos una situación similar en el 2011. Recordemos que en aquel entonces ocurría el mismo escenario político como el que vemos hoy, donde los republicanos tenían una ligera mayoría en la Cámara Baja, estamos hablando de la Cámara de Representantes, donde los demócratas tenían la mayoría en el Senado, y donde obviamente en aquel entonces Barack Obama, presidente demócrata, ocupaba la Casa Blanca. Y también se presentó una situación similar, en donde aquí se cumplen dos plazos, y yo creo que eso es importante señalarlo aquí. Uno, estamos hablando que es el techo de la deuda, cuya fecha límite fue establecida para el 1 de junio, como ustedes lo explicaron. El Departamento de Tesoro ha dicho que el 1 de junio es la fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda. Otra fecha importante es la del presupuesto, que está pactada para el 30 de septiembre o el 1 de octubre,
en donde ocurre lo que hemos escuchado aquí en Estados Unidos, lo que se conoce aquí en inglés como el shutdown o el cierre de gobierno, que es de alguna manera un impacto menor que el techo de la deuda. En el 2011, cuando se estaba sentando a negociar, se estaba negociando el techo de la deuda y no el presupuesto. Y yo creo que Joe Biden, de acuerdo a esa experiencia, porque es exactamente lo mismo, ningún partido político, ninguna de las dos partes estaba de acuerdo en cómo se estaba manejando. Y aunque se evitó un default, ya era muy cercano, porque como ustedes lo acaban de mencionar, estamos a una semana prácticamente. Si nos seguimos acercando a esa fecha, va a ser, aunque se llegue a un acuerdo, pues obviamente los mercados bursátiles se van a ver afectados. Vamos a ver que las agencias crediticias bajarán la calificación de Estados Unidos, es decir, que cualquier prestamista, cualquier inversionista, pues va a tener algún tipo de precaución a la hora de invertir aquí en Estados Unidos, no se cumplirán los pagos, podríamos entrar en una recesión, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia, por lo menos desde el lado de Joe Biden, es no negociar el techo de la deuda. Él quiere mantener el techo de la deuda, que se eleve el techo de la deuda para cumplir con los pagos, para cumplir precisamente con los subsidios de las personas que necesitan ayuda del gobierno. Pero también, vuelvo e insisto, es un tema político, porque dentro de los puntos de negociación, lo que quieren los republicanos es eliminar los subsidios o eliminar ciertas subvenciones respecto con la energía limpia. Evidentemente, los republicanos apoyan que se sigan impulsando energías no renovables en Estados Unidos y con la aprobación de la ley de inflación que se pasó el año pasado, que le da precisamente subsidios a que se incentive la energía limpia. Eso es otro de los puntos álgidos de la conversación, algo que Joe Biden no quiere dar su brazo a torcer. O sea, entonces Robert, son dos puntos aquí, es un poco complicado. Sí. o sea que podríamos Adelante. decir que es un arma de presión de parte y parte, porque vemos el lado del Congreso que quiere recortar el gasto del gobierno y el gobierno quiere buscar que se eleve la deuda. Y además preguntarte ya para finalizar, ¿cómo se encontrará entonces el escenario global? Además, ¿cómo se ve la reputación de Estados Unidos frente a lo que se representa el país como una estabilidad mundial? Sí, exactamente. Yo creo que ustedes lo acaban de mencionar. Algunos se beneficiarán, pero evidentemente las agencias crediticias, como es el caso de Moody's o Standard & Poor's, bajarán la calificación crediticia. Además que pues, al gobierno no se le permitirá prestar dinero si no se eleva el techo de la deuda. Y otro punto que aquí vale la pena, vale la pena mencionar, es que esto es simplemente un tema político, es un tema congresional, porque ni siquiera el Departamento del Tesoro puede determinar qué pagos se pueden hacer y qué pagos no se pueden hacer. Y en caso de que eso se diera, se elevaría ese tema a una corte, es decir, se podría impugnar eso frente a los estrados judiciales. Es un tema complicado que no debe ser complicado. Yo creo que aquí, vuelvo e insisto, es un tema político, es un tema teatral que afecta a los estadounidenses y que tiene un tinte político indudablemente. Lamentablemente ese es el escenario en el que nos encontramos, en un país cada vez más polarizado, más de lo que era anteriormente, porque evidentemente hay un partido político que ha sido radicalizado completamente, ¿no? Y eso que yo cité el 2011, pero por lo menos en el 2011 no existía la figura de los MAGA, estaba Jim Boehner, que era en aquel entonces republicano de Ohio, que si lo vemos en el contexto actual era el más moderado y en aquel entonces era el más radical. Entonces cada vez se vuelve más polarizante y lamentablemente esa polarización se ve influida en la toma de decisiones cuando se trata de presupuestos y de techos de deuda. Bueno, Robert, vemos que más allá de la deuda, también el tema de la polarización es uno de los retos en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.